Con el permiso de ustedes, grabamos la clase y damos inicio. Bueno, amados y amadas en el Señor, muchísimas gracias por conectarse, por avanzar fielmente las 6 lecciones hasta el día de hoy. Ya después de esta nos quedan 2 más y pues ya trabajar en su proyecto final. Continuamos con la Biblia en el principio. Notamos que historias concretas que hemos escogido para este estudio. Y vemos la promesa de Dios, vemos la debilidad humana también en la vida de Abraham. Al comienzo elogiamos que escuchó a Dios por la fe que él tenía, obedeció a Dios, pero al finalizar, al fin del texto bíblico que nos tocó leer, vemos otra vez la debilidad, la desconfianza, el temor que le llevó a mentir y también pues producto de una desconfianza, de la incredulidad, si se podría decir. Dios le prometió que iba a estar con él y pues él quiso meter mano humana a los planes de Dios y siempre sabemos que no termina bien. Pero al fin vemos la fidelidad de Dios que se mantuvo firme a su promesa y de Abraham. Hoy tenemos la dicha de nosotros que llamarnos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, por la obra redentora de Cristo, descendiente de Abraham. Empecemos el curso entonces con esta oración. Querido Dios, Padre Celestial, entiendo de esta lección sobre Abraham que tú me llamas para ser tu hijo. No vengo a ti por mi propia fuerza, sino tú me hiciste tu hijo. Gracias por llamarme y hacerme tuyo. Perdona los pecados que hago y ayúdame por gratitud a ti a mejorar mi vida día tras día como tu querido hijo. Pido esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces Abraham recibe la promesa, la primera promesa. Es maravilloso ver la actitud de Abraham. No le pone preguntas, no dice a dónde vas a ir, no le dice qué voy a recibir allá, cómo voy a vivir, entre tantas otras cosas que hoy en día nos preguntamos, ¿verdad? Recibió la promesa, agarró su familia y se mudó al lugar donde el Señor le dijo que fuese, ¿verdad? Muy bien. Objetivos de la lección, seguimos practicando el método de las 4C. Vamos a investigar la historia bíblica, ¿verdad? Practicar las preguntas de considerar y consolidar. Y al fin examinamos la fe de Abraham y de Sarai. Muy bien. Entonces, para empezar la clase, nos hicimos la pregunta, ¿qué es la fe para usted? ¿Qué es la fe? ¿Ningún voluntario? A ver, pastor, si ¿Alguien? no me equivoco. La fe es algo de lo que se espera, de lo por venir. Ujú. Eso es lo que tengo. Excelente. Gracias, hermana. Específicamente el texto bíblico de Hebreos nos dice una forma maravillosa, nos explica, ¿verdad? Querido Fernando, luego vamos con Gloria y también con Ricardo. Esto justamente como dice este Hebreo 11:1, ¿no? Que la fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Excelente, excelente. Entonces, algo que estamos seguros de que Dios va a hacer realidad en nuestras vidas, aunque no lo veamos, usted y yo no hemos visto a Jesús caminando en la tierra. Ah, exacto. Hemos visto a Jesús colgado en la cruz, pero creemos, confiamos y la vivimos esa fe como el único este, eh, propósito, el único motivo de irnos al cielo, ¿verdad? Por la obra redentora de Cristo. Querida Gloria, adelante. Eso mismo, pastor, que dice la Biblia que es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Es Jesús. Estábamos esperando a Jesús, no lo vimos, pero llegó.
Entonces tuvimos esa convicción y llegó a nuestras vidas y llegó para quedarse. Amén. Gracias, hermana querida. Muy bien, Ricardo, y luego vamos con Marcos. Bueno, no, indiscutiblemente, la Biblia a través de Hebreos 11:1 da una definición exacta y correcta de la fe. Y ahí además nos dice cuáles son los héroes de la fe, partiendo desde Abel, siguiendo a Abraham, Sansón, hasta llegar a la señora, sí, hasta llegar a Rahab, la ramera. Nos da toda una descripción de la fe con los respectivos héroes. Pero a mí también me gusta de la fe lo que aparece en Romanos 10, sí, 10:17, porque la fe entra a uno permanentemente por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nosotros este Amén. ejercicio que nos estamos haciendo actualmente con estos cultos y ir pregonando la palabra para que también llegue esa fe por el oír y oír la palabra de Dios. Y finalmente, en cuanto a la fe, me gusta lo que dice el segunda de Pedro, 1:5, porque es que a la fe también Pedro nos dice que hay que añadir muchas virtudes, comenzando con la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad y terminando con amor y el amor. Entonces, solamente para que exista una verdadera fe, yo creo que tenemos que añadirle también permanentemente a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestra alma toda esa serie de comentarios que nos hace nos hace el apóstol Pedro para que tengamos una fe bien robustecida y bien fuerte. Gracias. Ya, Ricardo, escuchemos a Marcos y luego pasamos a la siguiente pregunta. Pastor, buenos días. Buenos días, hermano. Adelante. Pastor, la fe es un elemento muy esencial en la vida del creyente que implica la confianza en Dios y en su palabra. A la vez, la fe de los creyentes pueden experimentar una obra de Dios en nuestras vidas. Podemos experimentar esa obra de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, la fe, pastor, yo creo que no solo es un concepto teológico, sino es una práctica vivencial que transforma la vida de todos aquellos que creen. Amén, pastor. Gracias. Gracias, Marcos. ¿Había alguien más con la mano levantada? No me acuerdo. Bueno, excelente. Bueno, entonces vamos a decir lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? La fe es un regalo de Dios. La fe, al igual que la gracia, es un regalo de Dios plantada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Un teólogo decía que la fe es la mano que toma las promesas de Dios y las hace nuestras, ¿verdad? No es algo que de la noche a la mañana yo decidí tener fe. La fe es un regalo de Dios, como bien decía Ricardo, viene a través de escuchar la palabra de Dios y la fe es creer en Dios, como dice aquí, ¿verdad? La fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué espera un creyente? Un creyente por la fe en Cristo Jesús espera que un día estaremos en el cielo y también dice la certeza de lo que no se ve. No vemos, ¿verdad? Pero sí estamos convencidos de que por la obra redentora de Cristo, un día estaremos en el cielo. Entonces, por eso viene la siguiente pregunta. Dice, ¿quién es el objeto de tu fe y por qué? Porque muchos pueden decir, yo tengo fe que va a llover, fe que va a solear, fe que este objeto me va a ayudar, ¿verdad? Pero ¿quién es el objeto de su fe? Querido Fernando. Sí, pastor, como acaba de decir, la fe es una dádiva, es un regalo de Dios. No es algo que se compra en la bodega de la esquina, ¿no? Es un regalo de Dios. Y como dice en Hebreo 11:6, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para creer es que Él existe y hasta cuando él recompensa a lo que lo busca, ¿no? De corazón, ¿no? Sí, pastor. Gracias, Fernando. Gloria, hermana, adelante. Hoy, la fe, quién es el objeto de mi fe?
Hay una alabanza muy bonita que dice, Cristo mi refugio, arca de mi fe. Si tú estás conmigo, nada temeré. Cristo es mi fe. Mi fe está puesta en Él, en la cruz, en ese sacrificio, donde allí nosotros por sus llagas fuimos sanados, donde allí clavaron todos los decretos que nos eran contrarios, de allí recibimos sanidad y perdón de nuestros pecados. Fuimos a resurrección y a exaltación conjuntamente con Él. Él es mi fe, Él es el motivo de mi fe. Gracias, hermana querida. Muy bien, entonces vamos ya viendo, ¿verdad? Vamos viendo lo que es la fe y quién es el objeto de nuestra fe. Querida Maritza, y luego vamos con Ricardo. Maritza, el micrófono, hermana. Maritza, el micrófono. Bueno, vamos con Ricardo mientras Maritza No, desactiva el micrófono. mi objeto de la fe, ya usted lo señaló ahí, lo puso en la tecnología. Hebreos 12:2. Mi objeto de la fe es mi Señor Jesucristo. Tal como dicen en Hebreos 12:12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es mi objeto de fe, creyendo en mi Señor Jesucristo, que él, la crucifixión y su resurrección lo hizo con nosotros, por amor a nosotros. Y por amor a nosotros, nosotros vamos a ver si creemos totalmente y tendremos vida eterna. Amén. Gracias, Ricardo. Excelente. Con esa lectura, con ese comentario, vamos a avanzar. Ahí está, hermanos. Amados y amadas en el Señor, esa es la fe que Dios ha plantado en sus corazones, ¿verdad? Tenemos la certeza absoluta de que un día estaremos en el cielo por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su vida perfecta aquí en la tierra, por su muerte inocente y por su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Esa es la fe, creer firmemente que lo que Dios hace por mi vida cuenta 100% en favor mío. Lo que yo hago, 0% ante la presencia de Dios. Excelente. Entonces, muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por dedicar tiempo a responder las preguntas. Querida Maritza, ¿pudo desactivar el micrófono? No todavía. Entonces, muy bien. Estamos en la parte de captar, pero ya nos vamos acercando al proyecto final y queremos repasar un poquito. Entonces, aquí vamos a ver un voluntario, dos voluntarios podemos hacer. ¿Cuáles son las 6 preguntas del paso de considerar? ¿Qué me pueden decir? ¿Cuáles son las 6 preguntas? O me pueden mencionar las 6 preguntas, por favor. Ahora sí, Maritza, gracias por Sí. activar. Ay, Dios. Cuéntame, ¿tenía un comentario anterior sobre las preguntas que ya Sí, pasamos? sí, quería opinar sobre qué es la fe, cuál es el objeto de mi fe, ¿verdad? ¿Mm? Bueno, para mí el objeto de mi fe es Jesús. Ese es el objeto principal de mi fe. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de Jesús yo puedo conocer la transformación de la vida, puedo conocer la salvación y puedo tener la esperanza de una vida mejor con Él, ¿verdad? Donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento de ninguna clase. Y en base a nuestra fe, como dice en el libro de Hebreo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no hemos visto nada, pero tenemos la certeza porque creemos en esa palabra, creemos en esa promesa, ¿verdad? Esa es mi participación en cuanto a Gracias, la querida pregunta. hermana. Gracias, hermano. Muy bien, sí. Lo más importante que tanto necesita nuestra alma es el perdón de nuestros pecados. ¿Verdad? El perdón de nuestros pecados nos declara justos e inocentes ante Dios. Gracias, Maritza. Querida Gloria, cuéntenos las preguntas. ¿Cuáles son las 6 preguntas de la primera parte de considerar?
Gloria, el micrófono. El micrófono, hermana. Bueno, vamos con Ricardo. Bien, las 6 preguntas en considerar, después que hemos contado la historia según la Biblia, las 6 preguntas que hemos aprendido son, Yo ¿quiénes son estaba los... en esa respuesta. Ay, me quitaron la. Bueno, ¡Ah! Te gané, te gané. ¿Quiénes son los personajes? Las preguntas son, primero, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Segundo, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Tercero, ¿dónde ocurrió la historia? Cuarto, ¿cuándo ocurrió la historia? Quinto, ¿cuál es el problema en la historia? Y 6, ¿se resuelve el problema y cómo se resuelve? Ahora le dejo a Gloria para que inicie con cuáles son los personajes de esta historia. Amén. Gracias, hermano. Entonces, muchísimas gracias. Ahí está. Entonces, la primera parte, tenemos las 6 preguntas. Después le hacemos a la Gloria las 4 de la parte de considerar. Excelente. Entonces, consi- ajá, aquí voy. No me quiten el considerar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Qué pecado veo en esta historia? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso yo? ¿Cuál es el verso donde veo el amor de Dios y qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? excelente. Excelente, hermana. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a contar un poquito la historia, vamos a hacer un resumen y luego pasamos a las preguntas. Entonces, vimos que la palabra de Dios nos decía, eh, vemos haciendo una síntesis que Abraham es descendiente de Sem, ¿verdad? Que el Señor le hizo una promesa y le dijo que saliese de su pueblo a dejar a su ciudad, su casa, su parentela y fuera a un lugar donde pues él iba a mostrarle. Dicho y hecho hizo eso, obedeció al Señor, salió con su papá, con su esposa, con su sobrino Lot, y tuvieron una primera parada en un lugar y luego después fueron a otros lados, ¿verdad? La palabra de Dios nos cuenta y en cada lugar donde iba Abraham levantaba un altar porque pues Dios estaba siempre fiel con él, siempre mantenía firme la promesa y avanzaron, ¿verdad? Llegaron a un lugar donde estaban ahí, pero de pronto llegó un lugar de una época de sequía. Canaán siempre ya de por sí es un lugar seco, pocas lluvias, y Abraham pues ante todo no tenía nada, era un extranjero y estaba aspenso a lo que los ricos, los ganaderos, le daban un poco de tierra, ¿verdad? Para sus ganados. Llegó la sequía y tuvo que viajar a Egipto. Ahí vemos la debilidad de Abraham. Pidió a su esposa que le dijera que era su hermana y no su esposa, que pensó egoísticamente, de forma egoísta, para él eh, preservar su vida y también interesado que le vaya bien. Después, obviamente, el Señor intervino y no pasó nada con Sara, ¿verdad? Porque el rey del faraón de Egipto quiso unir a Sara a su harén de mujeres y tener relaciones con ella. Entonces salió expulsado de Egipto y volvió a su tierra donde el Señor le había prometido. Más o menos así el resumen, ¿verdad? Pero vimos también la genealogía, claramente nos muestra de quiénes fueron los padres de Adán, la descendencia de Abraham. Y pues también nos decía el texto bíblico que Sara era estéril. Entonces viajaron muy largo, ¿verdad? Hicieron paradas por ahí y también vemos que al fin fueron a Egipto, que era una envidia de los países alrededor porque el río Nilo, ¿verdad? Era unas praderas maravillosas. Y en aquella época los egipcios tenían sus cultivos, la agricultura con regadíos, ¿verdad? Mientras los otros países estaban luchando por el agua, los egipcios tenían ya un sistema de regadío que ayudaba a las cementeras, que ayudaba a las ganaderías y todo eso. Aquí está la expulsión de el faraón Abraham, ¿verdad?
lo sacó persona non grata ahí en Egipto después que se portaron súper bien con Abraham, pero fueron expulsados. Sin embargo, el rey fue generoso y le dio muchas pertenencias para que regresara al lugar donde había ido Abraham. Excelente, entonces, más o menos un poco el resumen, ustedes tuvieron la oportunidad de leer y vamos a analizar la historia como tal. Aquí hay algunos personajes, muchos personajes, porque nos tocó leer desde el capítulo 11, el versículos 27, hasta pues el 12 del 1 al 20. ¿Quiénes son los personajes en esta historia y por qué estos personajes son importantes? Ahora sí, querida Gloria. El micrófono, y si no le quitan de la mano las preguntas, Ay, las sí, respuestas. Bueno, ajá. Jehová, Abraham, Nacor, Aram, Lot, Sarai, Taré, habían egipcios, los principales del faraón, Milca, Isca y no veo más ninguno por aquí. Porque son importantes, porque aquí viene aquí está un patriarca, Abraham, y de allí salió la promesa de los príncipes que Ah, saldrían de ellos. sí, las bendecidas todas las naciones, pero más importante, ¿verdad? Todas las promesas que hizo Dios a Abraham Dios. están centradas en quién, en Jesucristo, ¿verdad? Excelente. ¿Hay alguien Amén. más que Sí. puede agregar otros personajes o con esos estamos bien? Mencionó la mayoría de los personajes. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos encontraron ustedes? Había muchos objetos, pocos objetos. ¿Quién nos cuenta? Algunos objetos. Querida Sandra, buen día. Bienvenida. Adelante. Gracias, buenos días. Sí, hay algunos objetos donde habla acerca de que Abraham debe o sea, se va a Egipto, entonces ahí va con su ganado, con sus bienes, los que adquirió en Harán, no sé la palabra. Eh, También donde hace los altares, ¿verdad? Esos objetos son los que yo pude encontrar. Excelente. Muy bien. También menciona que armó su carpa, su campamento en un lugar y ahí se quedó por un buen tiempo. Ya había mencionado usted los altares, ¿verdad? Ya imagino que hacía de piedras o algo, ¿verdad? Excelente. Así. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Menciona algunos Aquí lugares, hay ahora sí ya le vamos a varios, dar perdón, nombre a los hay varios lugares que yo lugares, ¿verdad? estaba Primero, omitiendo. Sandra, adelante. Sandra, Ur, hermana, ¿verdad? Que adelante. es de donde a Canaán. Luego, ay, perdón. Sí, está en Arán y en Egipto, ¿verdad? Que ahí, por lo que leímos, les menciona a Arán y a Egipto. Excelente, muy bien. Cuéntenos, Fernando, algunos otros nombres también, algunos otros lugares que Sí, mencionó el pastor, texto bíblico. salieron de Ur de Caldea, llegaron a la ciudad de Harán, en Ujú. Siquén, llegaron a la región de Betel, en el Negev y en Egipto. Excelente. Muy bien. Ahí están los lugares, ¿verdad? Como iba pasando ahí y ya salieron de Ur de los Calderos, llegaron a Harán, ahí se establecieron un buen tiempito y de ahí el Señor le dijo, vas a Canaán. Canaán, estuvieron ahí un Canaán, tiempo. Siquem. Así que sí, y luego pues vino la sequía y se fueron a Egipto y después de Egipto pues regresaron a Canaán también. Gracias, muy bien, excelente. ¿Cuándo ocurrió la historia? Gloria, Después de la dispersión de la Torre de Babel. muy bien. Sí, después de la dispersión. Y nota usted aquí en esta historia, de aquí en adelante vamos a dedicar muchos capítulos a Abraham.
Abraham y su familia, ¿verdad? La promesa del hijo que va a llegar, vemos los altibajos de esta familia, eh, que la Sara le da a a su criada Agar, nace el hijo Ismael y todo lo demás. Entonces vemos gran parte que Dios se enfoca en esta familia, en este patriarca, que de este patriarca, en el tiempo de Dios, vendrá el Mesías prometido. El enfoque centrado en Cristo Jesús el Salvador, ¿verdad? Antes eran más familias, vemos de Noé, ¿verdad? Como habían tres hijos. De esos tres hijos vamos consolidando, si se podría decir. Ahora ya tenemos solo Abraham y de aquí Abraham va pues a la genealogía para el Mesías prometido. Muy bien, excelente lo que dijo Gloria, es muy bien, no nos da una fecha exacta. Fernando, alguna Y otra? pastor, yo también le pondría, ¿no? Que cuando creó la historia, cuando Dios llamó a Abraham, pues le prometió que su descendiente daría una gran nación de ellos, ¿no? Excelente. Entonces podemos también mencionar que Abraham tenía 75 años y la Sara 65, ¿verdad? Entonces sí, se calcula según los teólogos que han dicho que Abraham vivió hace más o menos unos 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? Pero podemos decir después del diluvio, después de la que Dios les dispersó a la gente que estaba en la llanura de Sinar y sí, después de la Torre de Babel. Muy bien. ¿Cuál es el problema, hermanos? Hermanas, ¿identificaron algún problema? ¿Existía algún problema en esta historia o no? Fernando, Y después vamos con Gloria. yo veo aquí pues la muerte de Terán, padre de Abraham, ¿no? La escasez de alimentos, ¿no? Que tuvieron que ir a Egipto. Y bueno, la mentira de Abraham. Y bueno, porque el faraón pues iba a tomar como esposa a Sarai, ¿no? Eso por ahí yo lo detectaría, ¿no? Excelente, hermano. Querida Gloria, ¿otro problema que usted identificó? Esos mismos, pastor. Excelente, muy bien. Sí, usted y yo sabemos que a veces cuando hay momentos difíciles en nuestras vidas, quizás podemos decir algunas pruebas, dificultades, situaciones difíciles, ¿verdad? Ahí es cuando sale a reducir cuán profunda es nuestra confianza y fe en Dios, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Abraham tenía muchas ganados, ovejas y todo, y empezó la sequía, ¿verdad? Que no había nada para agua, pasto para los animales, comida para ellos, y empezaron pues a preocuparse él, ¿verdad? A dejar a un lado las promesas de Dios y a meter mano, a decir, ahora tengo que hacer algo yo para arreglar la situación, ¿verdad? Entonces ahí vemos que Abraham, pues claro, dudó en el transcurso que viajaba de Canaán a Egipto, pensó en ese plan macabro, si se podría decir, ¿verdad? Primero desconfiando de Dios, después manipulando a su amada esposa, literalmente usando a su prójimo, en este caso su esposa, para el bienestar de él. Muy bien, ¿algún otro problema, hermanos? Y si no, se resuelve el problema y si hay una solución, ¿cómo se resuelve? Perdón, voy a revisar los mensajes de texto también. Gracias. Mire, Luis dice que Sarai era estéril, sí. Sí se resuelve. Gloria, bueno, Fernando primero y luego vamos con Gloria. Bueno, pastor, yo vería pues en el verso 17, ¿no? Que dice, pero también por causa de Sarai el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Y en base a esto, pues el faraón liberó a Abraham y dándole regalo, ¿no? Muy bien, querida Gloria.
sí se resuelve el problema porque cuando Dios frena al faraón para que no cometa el pecado por la mentira, pero yo digo que, ok, él mintió, pero mintió a media porque si es realmente Sara es su hermana, él tuvo temor por su vida y hasta cierto punto es válido, porque conociéndole el poder y la autoridad y del faraón y todas estas personas, él sintió ese temor, se resuelve porque el Señor no permitió que faraón se llegara a la mujer y cometiera el pecado, cometiera la abominación contra él y contra todo su reino, contra todo el imperio. Allí hay una solución del problema que causó mismo Abraham por su propia boquita. Amén. Gracias, Gloria. Muy bien. Este, mentira completa o media mentira es una mentira total. Entonces, ¿qué dice Dios en sus mandamientos? No mientas. Y si mientes, pues ya has roto las leyes de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tuvo miedo Abraham? Por su incredulidad. Desconfió en las promesas de Dios. Al principio elogiamos, salió, dejó su casa, su familia y se fue sin preguntar, ¿verdad? El mismo Dios que le prometió que iba a hacer de él una gran nación, pues le iba a librar de este rey, por más poderoso, por más, no sé, que quería seguir el harén de mujeres, pues Dios iba a protegerlo. Pero humanamente vemos aquí la naturaleza humana de Abraham, como nosotros, ante las situaciones, las presiones de la vida, claro, que vamos a pensar en nosotros mismos. Querida Maritza, Ricardo y Sí, Raúl, en ese orden. amén, sí. Estoy buscando el microfonito que es un problema para mí. Diga Sí, nomás, ahí está bien. para mí, ¿me escucha, profesor? ¿Me escucha? Súper, Sí. clarito, sí. Bueno, para mí el problema estuvo en la mentira. Ya los hermanos anteriores tocaron eso, pero bueno, ya yo lo tenía en la mente participar. Primeramente fue la mentira. La mentira trajo como consecuencia entonces el problema con la esposa de Abraham y el faraón. Entonces, ¿cómo se resolvió el problema? El problema se resolvió cuando el faraón descubrió pues que eran esposos, que no eran hermanos, que no eran familia, sino esposos. Y eso ocasionó entonces que el faraón llamara a Abraham, ¿verdad? Pero a consecuencia de la mentira, Dios mandó el juicio, ¿verdad? Y entonces se resolvió el problema. El faraón se arrepintió pues de su proceder y entonces devolvió la esposa a Abraham, devolvió la esposa a su dueño y a cambio de eso le dio, porque quizás él se sentía culpable por lo que había hecho, le dio entonces, dice que le dio bienes a Abraham. Gracias, Maritza, muy bien. Escuchemos a Ricardo. No, el problema y su resolución será, como han dicho nuestros queridos amigos, nuestros queridos compañeros. Más que un comentario, quisiera es una pequeña reflexión, mi querido pastor. Cuando a mí me gusta cuando dice Génesis 12:4 que Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Es decir, Abraham conoció al Señor, según la Biblia, a los 75 años que llega a conocer la importancia del Señor y darse caso. O sea que uno todavía tiene tiempo para seguir trabajando por la palabra de Dios, a pesar, por lo menos en mi caso, que tengo 70 años, todavía estoy jovencito para seguir trabajando. Si Abraham lo hizo a los 75 años, Moisés comenzó a conocer, a buscar la tierra prometida a los 80 años, así que todavía podemos hacerlo, podemos seguir trabajando por la palabra del Señor. Esa es mi reflexión, mi comentario. Gracias. Gracias, querido Ricardo. Sí, estamos en el tiempo de la gracia de Dios, ¿verdad? Este tiempo bendito que el Señor nos da para compartir con otros el Evangelio, para servir, trabajar en la obra del Señor. Sí, muy bien. Raúl, hermano, adelante. Bien, pastor. Sí, yo, vamos a decir, estoy de acuerdo también con lo que los hermanos han planteado y
y también me hago unas preguntas, ¿verdad? Con relación, ¿por qué si el faraón no tocó la mujer de Abraham, por qué Dios, ¿verdad?, le hirió con plaga? Es una pregunta que tengo, esa inquietud. Gracias, querido Raúl. Sí, bueno, dos cositas. La primera es, Dios quiso enseñarle al faraón, ¿verdad? Que el que está en control absoluto es Dios, ¿verdad? Y no nos dice la Biblia una razón concreta por la que lo hizo, ¿verdad? Quizás la intención que él tenía en su mente pensaba ya hacerlo, ya lo llevó a su harén de mujeres, ¿verdad? Y todo eso, y tampoco en la Biblia no nos dice cómo se dio cuenta, ¿verdad? El Señor habló con él, le reveló y le dijo que no toques a esta mujer porque es casada, ¿verdad? Y después se dio cuenta. Pero hay cosas que no nos quedan muy claro, ¿verdad? Pero lo que podemos pensar es que Dios le estaba mostrando a este rey pagano quién estaba en control y quiénes estaban frente a él. Quiera o no, esta pareja, ¿verdad? Tenían una promesa, tenían este, eran los instrumentos que Dios estaba usándolos para llevar a cabo su plan eterno, ¿verdad? Podemos pensar en eso. Después también Dios usa a este faraón pagano para darle una lección de vida a este siervo de Dios, ¿verdad? Que como le dice, ¿verdad? Que, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué no me dijiste que es tu mujer? ¿Verdad? Entonces, puede ser eso, ¿verdad? Pero no tenemos algo concreto, ¿verdad? Las cosas de Dios, humanamente no podemos entenderlas en su totalidad, solo nos regocijamos en lo que Él, su divina gracia, nos revela para que nosotros nos disfrutemos las bendiciones que Él nos da. ¿Ah? Gracias, Raúl, por la pregunta. Qué pena que no pude contestarle concretamente como hubiera No, querido. está bien, pastor, así está bien, porque realmente es así, lo revelado toca a nosotros y lo oculto pues pertenece a Dios. Y sí, estuvo correcta su explicación, pastor. Gracias, querido Raúl. Gloria a Dios. ¿Algún comentario final, hermana, antes de pasar a la siguiente parte? Gloria. El micrófono, Diga nomás, adelante, ahora está con el micrófono abierto. sí. Te digo yo que esa parte es un poco controversial, ¿verdad? Porque el que comete el pecado es Abraham al mentir. El faraón como, es mi opinión, ¿no? El faraón como autoridad y ellos, que la mujer que deseaban la tenían, él no sabía hasta que él iba a entrar con Sara ahí, él sabía que era una mujer soltera y sin ningún compromiso. Entonces allí, claro, lo que usted está explicando una familia protegida por Dios y todo, pero también tenemos que ver esa parte de que el faraón deseó a la mujer sabiendo que no tenía marido. Entonces eso allí también, bueno, de verdad que Dios es soberano y se respeta, pero también uno tiene que buscar un poquito ese análisis, porque el faraón no vino a cometer el pecado así, arbitrariamente. No, él fue a Gracias tomar a una Dios, mujer que no tenía marido, gracias a sencillamente como Dios, eso. porque ese era su Gracias a plan. Dios, Gracias a Dios que no, la intervención divina, ¿verdad? En el tiempo perfecto, amén. Ahí se ve el amor de Dios, este, amén. ah, previno que eso pasase. Si no hubiera sido por Dios, Amén. Sara hasta ahora hubiese estado allí, bueno, ya no, en Egipto, ¿verdad? Porque ese era el plan. Y no es la primera vez, hermana querida, y no va a ser la última vez que Abraham vemos este círculo pecaminoso, ¿verdad? Ese egoísmo. Estamos hablando del padre de la fe, padre nuestro padre, pero vemos que es hijo descendiente de Adán y Eva ya caídos, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que más adelante, y no solo él, el hijo de él también hace lo mismo,
y a los nietos de él, la misma, el círculo, ¿verdad? Siempre, eso viene de Adán. Adán nunca reconoció que él había cometido el pecado, ¿verdad? Dijo, la mujer que me diste, la mujer dijo la serpiente y así sucesivamente. Entonces, la aplicación más práctica y la respuesta más concreta es lo mismo somos nosotros, lo mismo hacemos, ¿verdad? Entonces, tristemente. Querida Maritza, Así es. adelante. Sí, profesor, yo quería dar mi opinión en relación a esto. Esto también para nosotros es una enseñanza, hermanos, de que a pesar, porque mire, Abraham tenía su fe, ¿verdad? Pero a pesar de eso, cayó en esa circunstancia, como nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Eso, el hecho de que seamos cristianos y que pensemos que nuestra fe está bien con Dios, no debemos de olvidarnos que podemos pasar por situación, por humanos que somos y la carne en que vivimos, podemos pasar por circunstancias, que fue lo que le pasó a él. Pienso yo, ¿no? No, está en lo correcto, Maritza. Muchísimas gracias. Y esto, como dice usted, por eso estamos estudiando la palabra de Dios. Por eso estudiamos a estos héroes de la fe, entre comillas, que no están en el cielo porque fueron cubiertos de oro, de plata o perfectos. Están en el cielo por la Sí. gracia de Dios, por la misma gracia que usted y yo Así es. estaremos allá. Entonces aquí, esto nos enseña mucho que aquí en la tierra no podemos vivir esa perfección que muchos enseñan, ¿verdad? Vivimos en la tierra por la gracia de Dios, abrazados las promesas que Cristo nos dio y así el Señor, como Abraham, nos ama, nos perdona, se mantiene firme a su fidelidad. Si fuera por nuestra cuenta, pues qué metidas de patas hacemos diariamente, ¿verdad? Gracias, Maritza. Muy bien, hermana, muy bien. Vamos a avanzar entonces, vamos en la parte de considerar. Nuestra hermana Gloria ya nos recordó las 4 preguntas que siempre vienen después de la parte de considerar, porque ahora ya tenemos un conocimiento de la historia, ya podemos esa historia aplicar a nuestra vida y ver cómo Dios nos sigue mostrando amor y misericordia a pesar de que seguimos cometiendo los mismos pecados que nuestros primeros padres lo hicieron. Bueno, ¿cuál es el punto principal de la historia? Aquí hacemos una síntesis, extraemos la parte medular, si se podría decir, de la historia. Querido Ricardo. El punto medular yo lo veo en Génesis 12:2, cuando Jehová le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa parte para Excelente. mí es interesante. Y le pondría como título Abraham, la fe de Abraham. Pondría Excelente. como También la título. gloria nos dice las promesas de Dios a Abraham. Muy bien, gracias a Ricardo. Muy bien. María Luisa. Pastor, le pondría Dios protege a Abraham de la ira del faraón. Muy bien. Dios protege a Abraham de la ira del faraón. Muy bien. Sí, porque le fue bien a Abraham, porque fácilmente le hubiera podido matar y igual se quedaba con la Sara, ¿verdad? Pero bueno, excelente. ¿Algún otro título que podemos darle? Podemos decir también Dios llamó a Abraham para hacerle la promesa, la primera promesa de un Salvador. Es maravilloso ver y entender este texto, ¿verdad? Realmente nos hace, se nos eriza la piel cuando, gracias Fernanda, Dios cumple sus promesas, sí. Cuando vemos la historia, ¿verdad? Dios le dice un plan general, ¿verdad? Le dice que va a ser, de él van a nacer, va a salir nación, ¿verdad? Va a ser importante en todo el mundo. Pero quizás mientras Abraham caminaba,
al lugar donde el Señor le había mostrado, pensaba, ¿cómo va a suceder eso? Yo tengo 75 años, imagínense a los 75 años, bien decía Ricardo, imagínense a esta edad nosotros empezar de cero, empezar de nuevo, en otro país, con otra gente, a 75 años empezar de nuevo. La esposa era estéril y él ya no tenía la misma vitalidad de hace muchos años atrás, pero salió, ¿verdad? Obedeciendo a Dios. Es lindo de ponerse a pensar en eso. Y ahora, personalmente, si a uno, ¿verdad?, le llaman de un lugar a otro para trabajar, siempre va a estar pensando, ¿y qué hay para mí? Voy a tener un lugar donde vivir, cuánto me van a pagar, tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado las cosas? Querida Sandra, perdón por alargarme en el comentario. No, no, para nada. Yo solo quería hacer una observación de que, bueno, yo he leído esta parte por mucho tiempo y muchas veces, pero hasta ahora yo me doy cuenta de que quienes salieron de Ur fue el padre de Abraham, fue Taré, porque dice, o sea, siempre yo pensé que era Abraham el que había salido de Ur, y ahora que vengo a ver de dónde salió Abraham, en realidad fue de Arán, ¿verdad? Entonces sí me impactó porque siempre a uno las preguntas, ¿verdad? De dónde salió Abraham, de Ur, ¿verdad? Pero en realidad fue el padre Taré que iban a ir a Canaán y se quedaron en Arán. Y ahí fue donde falleció el padre de Abraham. Y aquí es donde Ujú. Dios en el 12 es donde le dice, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces solo quería aportar eso porque no sé quiénes más estaban engañados como yo. Gracias, hermana, gracias. Ujú. Sí, sí, salieron de Ur, pero se pasaron un tiempo ahí en Harán y de ahí pues emprendieron la marcha, ¿verdad? Porque ya falleció el papá. Muy bien, excelente. ¿Qué pecado vemos en esta historia? Aquí es cuando, hay un dicho en mi país, cuando las se cuecen las habas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ya vimos a Abraham, las dos caras de la moneda de Abraham, ¿verdad? Marcos, adelante, hermano. ¿Qué pecado ve usted en esta historia y confiesa en su vida? El micrófono, Marcos. Pastor Urbanas, pastor, ahora sí me escucha. Súper, hermano, adelante, clarito. El ser no el pecado que nosotros se puede encontrar en esta historia es la mentira, ¿no? Pero Dios tenía un propósito también con Abraham. Y el gran propósito también es para cada uno de nosotros, ¿no? Nos vemos en Abraham la edad donde él empieza quizás aún más su ministerio, donde Dios tenía un propósito con Abraham y por la gracia de Dios, pues todo se cumple, ¿no? Entonces eso también nos lleva a nosotros a entender que muchas veces fallamos, nos equivocamos y somos falibles, pero la gracia de Dios siempre está ahí. Gracias, Gracias, pastor. Marcos. Muy bien. María Luisa, adelante, hermana. Pastor, bueno, la mentira y la desconfianza que tuvo Abraham, ¿no? Y lo que yo pondría en práctica es que Dios me dé esa fortaleza para siempre andar en la verdad y confiar en Él, en su palabra que Él nos da día a día. Amén. Gracias, María Luisa. Muy bien. Gloria, hermana. Yo, por supuesto, el pecado es la mentira y el deseo hacia una persona comprometida. Lo confieso en mi vida. Eh, Cometí ese pecado. Ore por mí. Ya no, pero ore por mí. Sí. Gracias, hermana, querida. Sí, y eso es lo Fernando que se ríe. y eso es lo que el Señor Sí, señor. este, Bendiciones, Señora, nos muestra a través de su ley. La bendiciones, ley de Dios es un espejo. bendiciones, De Gloria. Él no podemos eh, escondernos, ¿verdad? Él sabe
Nuestros pensamientos, quizás usted y yo decimos, pero yo no he hecho eso en acción. Pero Dios dice, espera un ratico, vamos a ver, ponte ahí, párate frente a mí. ¿Qué tal tus pensamientos? Y ahí salimos perdiendo de goleada, ¿verdad? Muy bien, dudar de las promesas de Dios también nuestro hermano Luis nos dice. Gloria hizo Sandra, lo de Romanos 7. Sandra y luego vamos con Ricardo. Adelante, No, Sandra. Sí, lo que dijeron los hermanos, ¿verdad? El pecado que se ve ahí es la mentira. Y en realidad creo que todos pues hemos mentido, ¿verdad? En algún momento. Y lo que nos hace mentir es el temor, muchas veces, ¿verdad? Ese temor es por no confiar en el Señor, ¿verdad? Entonces, creo que va de la mano, ¿verdad? Y la mentira muchas veces es porque tenemos temor. Gracias, Sandra. Usted ha tocado un punto muy importante. Entonces, ¿por qué mintió Abraham? Porque tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo Abraham? Porque desconfió de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es confiar 100% en Dios, ¿verdad? Entonces, su incredulidad le llevó a tener miedo, su temor le llevó a mentir y así sucesivamente. Es como una rueda, ¿verdad? Ricardo, adelante y luego vamos con Fernando. no, rápidamente, no, no. Existieron los pecados de la mentira, la desobediencia, la desconfianza, el miedo. Y a Gloria que como les confesó un pecado, que todos tenemos pecado, porque yo también he sido un tipo infiel, el pecado que mora en mí, como lo dice Pablo en Romanos 7, especialmente el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ese es mi comentario, así que para adelante y arrepentirse de verdad y vivir una nueva vida. Somos un nuevo pueblo, tal como nos lo dice Pedro, somos un pueblo escogido. Y entonces lo importante es el verdadero arrepentimiento y hacer las cosas como le gusta al Señor, obedeciéndolo todo en su palabra. Amén. Gracias. Muy bien. Adelante, Fernando, y avanzamos con la siguiente pregunta. Sí, pastor, acá podríamos ver, pero no, como decíamos, o dijeron en un momento, nosotros podemos decir tenemos fe, ¿no? Pero cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemas, ahí dudamos, ¿no? Y de alguna manera nos amparamos en cierta mentira, como en este caso de Abraham, ¿no? Pero Jesús dijo claramente en Mateo 5:37, basta con decir claramente sí o no, porque lo que se añade es malo, ¿no? Entonces, para nosotros es difícil, ¿no? No es fácil, pastor, no es fácil, ¿no? Quien le haga lo personal, yo también tengo la gracia trabajar en varios lugares, ¿no? Y por ahí siempre una otra cosita me sale, ¿no? Entonces yo le pido perdón a Dios porque es difícil, pastor. Pero este pasaje nos enseña, pues, a que verdaderamente, si tenemos fe, pues seamos coherentes, ¿no? Y luchemos en oración para que Dios siempre, de alguna manera, estemos ahí en este camino, pastor. Gracias, hermano. Muy bien, sí, hay muchos pecados que podemos pensar, confesar en esta vida, como ya dijeron ustedes, el temor, el miedo, la mentira, la traición, el egoísmo, pensar en sí mismo, en uno mismo, eran tantos otros factores. Y por eso es como decía nuestra hermana querida Gloria, aunque pareciera que fuese una media mentira, ah, merecemos el castigo eterno de Dios, porque ante los ojos de Dios, en pensamiento, palabra y obra, Él exige santidad, 100%, ¿verdad? Como dice la Biblia mismo, sean santos y perfectos, como yo, el Señor su Dios, soy santo, ¿verdad? Entonces, y usted y yo, pues, que lance la primera piedra el que pueda decir que yo soy perfecto aquí en la tierra. No somos, ¿verdad? Merecemos el castigo de Dios por toda la eternidad. Sin embargo, y este es el consuelo espiritual, que Dios intervino a, en favor de este mentiroso, en favor de ¿qué se le puede decir? Porque le tiró al piso a su esposa, ¿verdad? Dios intervino en favor de Abraham, como siempre interviene en favor nuestro. Entonces,
¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí, querido Raúl? Amén, pastor. Sí, veo el amor de Dios, ¿verdad? Donde Dios le promete a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y, ¿verdad? Vemos el amor de Dios manifestado también en Abraham cuando, en vez de Abraham recibir un castigo por no confiar en el Señor, lo que recibe es, ¿verdad? Vamos a decir, el perdón de Dios, ¿verdad? Por medio de mandarle plagas al faraón, ¿verdad? Para que el faraón, en vez de maldecir a Abraham, lo bendiga. Ahí vemos el amor de Dios, ¿verdad? De una manera tangible, que es lo que Dios nos muestra a nosotros. A pesar de serle infiel, Dios permanece fiel. Dios le bendiga. Gracias, querido Raúl. Muy bien. Excelente su comentario. ¿Alguien más? La promesa de Dios a un pecador como nosotros, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario aquí? Sí, pastor, que a pesar de nuestra maldad, Dios es bueno, Dios nos ama demasiado y siempre está demostrando su amor porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. El sacrificio de la cruz fue para la redención de nuestros pecados, la reconciliación con nuestro Padre y Él de todas, Él va a hacer hasta lo último, va a agotar el último recurso para que nosotros seamos salvos y alcancemos salvación. Él nos ama. Gracias, querida Gloria. De pronto surge una pregunta aquí, ¿verdad? Que sería, ¿qué ha hecho Dios por usted después que ha cometido los mismos pecados que Abraham? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros ahorita? Lo mismo, ¿verdad? Intervención divina. Ha llegado a rescatarnos, a perdonarnos, a poner nuestra mirada en los pies de Cristo, mirar la cruz y recibir de Él el perdón absoluto de todos nuestros pecados. Al igual que Abraham, usted y yo no lo merecíamos, pero el Señor lo hizo. Por gracia, por amor, por misericordia y por compasión, porque Él es fiel, fiel a sus promesas y lo que Él dice, nada, absolutamente nada puede hacerlo cambiar. ¿Va? Querido Fernando. Sí, pastor, en este texto tan hermoso, que si hoy lo aplicamos a nuestro tiempo, a nuestra vida, como usted dice, pastor, en realidad nos llena, ¿no? A mí yo leo este texto y me lleno de alegría, de gozo, ¿no? Cuando el Señor pues llama a Abraham, ¿no? Porque deje su tierra, su pariente, su casa, su padre, para mostrarle, pues, ¿no? Lo que iba a hacer con él. Y ahora en nuestro tiempo, pues, pastor, a nosotros nos ha llamado. A cada uno de nosotros nos ha llamado. Si el hecho de que estemos aquí, o escuchando, aprendiendo, estudiando, nos ha llamado para dejar todo lo malo que estamos haciendo en nuestra vida, lo que hemos hecho para seguir el camino del Señor y enseñar a nuestros nuevos hermanos a la promesa que Dios nos ha prometido, ¿no? Que tenemos, que somos salvos por Cristo Jesús. Entonces, este texto nos enseña muchas cosas, pastor. Y no solamente para mí, para jóvenes, para nosotros que tenemos 60 años, 65 años, eh, tenemos mucho por hacer todavía. Habrá un hombre de fe, de los 75 años fue llamado y fue padre recién después de 25 años, de Isaac. Entonces, algo tremendo, pastor. A mí me llena bastante este texto. Bendiciones, pastor. Gracias, querido Fernando. Sí, sí, sí. Y esperar 25 años la promesa se requiere mucha fe, ¿verdad? Y la Sara no fue tan paciente. Dijo, ya, mucho tiempo de espera y arreglemos el problema, ayudemos a Dios, ¿verdad? Y el lío en que se metió. Querida Gloria, adelante. Bueno, yo quiero comentar que ciertamente estamos estudiando, estamos aprendiendo, porque nuestra naturaleza es pecadora, pero cuando nosotros vamos a evangelizar, vamos a presentar primero a Jesús,
su obra redentora. Y después podemos dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque tampoco nos vamos a presentar, yo soy evangélica, yo particularmente tengo 64 años, en febrero cumplo 65, si el Señor lo permite. Yo soy evangélica, o sea, yo soy la santa que casi que las alas me salen y la aureola, no. Nosotros tenemos que presentarnos como pecadores que fuimos y que el Señor en su misericordia nos redimió. Porque hay gente que dice, ay, mira esta o mira este, pues que eran X tal y cual y ahora se la da el santo. Entonces allí es donde nosotros tenemos que presentar la santidad que el Señor ha traído a nuestras vidas con el sacrificio de la cruz. Presentar un Dios que cambia, que transforma, que sana, que libera, que liberta. Porque yo veo muchos hermanitos y no con ustedes, en el nombre de Dios, ¿verdad? Sin ofender a nadie, ay, no, se ven muy espirituales y aparte se quiere, bueno, eso yo lo he visto y quiero, ahorita lo estoy diciendo, bueno, porque es así. Entonces vamos a ser, sí, espirituales, vamos a presentar a ese Dios hermoso, precioso, que sana, que limpia, que perdona, pero también vamos a presentarnos cómo fuimos nosotros antes de y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ese cambio, esa transformación de ese Dios bueno, santo y liberador. Gracias, Amén. Gloria. Muy bien. Sí, bueno, un pequeño consejo ahí, ¿verdad? Am, nosotros, como dice la Biblia, al árbol se le conoce por sus frutos. Eh, yo creo firmemente que más evangelizamos con nuestras acciones que con nuestras palabras. Si yo hablo toda la Biblia, conozco toda la Biblia, y si le doy a la gente que encuentro el, el testimonio de mi vida, todos van a salir corriendo. Nadie va a escuchar la palabra de Dios. Que ellos vean en mí, sin que yo abra la boca, lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entonces, ese es el poder de Dios, porque si yo empiezo a hablar, si empiezo a decir, pues estoy haciendo yo y no Dios. Entonces, ese es el pequeño consejo, ¿verdad? Porque sí, como dice usted, hay tantas, tristemente, ¿verdad? En el deseo de compartir con otros la palabra de Dios, a veces, en vez de llevarlos a la gente a los pies de Cristo, tendemos a espantarlos Sí. del Salvador. Entonces, un pequeño como consejito nomás, ¿verdad? Amén. Querido Ricardo, Esa fue mi expresión. sí, No, realmente lo que dice Gloria y si usted, pastor, es cierto. Uno debe aconsejar con nuestro testimonio de vida, pero yo también considero que uno debe aprenderse bien la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios es un gran manual de vida que para todos los aspectos de la vida ahí lo señala. Entonces es como cuando vamos a contar la historia. Uno a veces se cuenta la historia a nuestra palabra, que a veces se puede pecar que contar la historia realmente como dice la palabra. Entonces las dos cosas hay que manejarlas, testimonio de vida, pero también conocer la palabra, que es lo que estamos haciendo acá. Gracias. gracias, Ricardo. Muy bien, entonces vamos a avanzar. ¿Qué pediremos a Dios que obre en mi vida? Yo creo que la gloria, Ricardo, ya tocamos este punto, ¿verdad? Que el Señor nos dé la sabiduría, que nos dé la fortaleza, que nos dé la valentía para compartir la palabra de Dios con otros, y también, como dijeron ustedes, que sea, siempre recordamos que nosotros somos vasijas frágiles de barro. Lo que está dentro de esas vasijas es lo que cambia el corazón de los demás. Compartir, repartir, esparcir la semilla, y el Espíritu Santo hace la obra como lo ha hecho en nosotros, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Quizás será de la noche a la mañana, quizás será en 5 años, en 10 años, y claro que nosotros vamos a preocuparnos y desesperarnos, decir, pero ¿por qué no cree? Ya es hora, ya vive así tanto tiempo. Es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la fe de esta pareja, de estos creyentes, de
Abraham y su esposa, la promesa de Dios que dijo, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No muchos detalles, ¿verdad? Ahí una forma muy general. Y ahí viene enseguida, mientras la mente de Abraham empezaba a dar a 100 revoluciones por hora, dice, yo haré de ti una nación grande. Pues, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está haciendo la promesa? Es Dios, ¿verdad? Y si Dios promete, le promete a usted y a mí algo, Él lo va a cumplir. Según su voluntad, en el tiempo de Dios y como Él quiere hacer. ¿Va? Dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entre esas familias estamos usted y yo también. ¿Va? Muy bien. La fe de Abraham y Sara en Hebreos 8, 11, 8, 16. Ya estamos hablando en el Nuevo Testamento. El escritor de Hebreos nos cuenta esto. Dice, por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba. Y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia por la fe. Habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos hablando del cielo, ¿verdad? Ahora la otra parte. Por fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también, de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está en la orilla del mar. Me encanta la poesía de la Biblia, ¿verdad? Para hacer que entendamos la magnitud de las promesas de Dios, todos los tesoros que Dios le estaba dando a este hombre, ¿verdad? Entonces, para ya no seguir leyendo yo, alguien que me ayude. Seguimos con los héroes de la fe. Voluntario, una voluntaria, por favor. Aquí de la pantalla nomás. Fernando, gracias. Del 13, ¿no, pastor? Sí. Ya. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque lo que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad. Ahí está. Entonces, otra vez, maravillosa promesa de Dios y siempre mirándola. ¿Se acuerdan que hablamos del objeto de la fe? Jesucristo, ¿verdad? Era el objeto de su fe en la morada eterna en el cielo. Muy bien, ¿qué perspectivas nos da la fe de Abraham y Sara aquí? ¿Qué perspectivas para nosotros? Gloria, Raúl, primero Gloria, luego vamos con Raúl. Tenemos que esperar en el tiempo de Dios, porque ciertamente son hombre y mujer de fe,
pero en el momento que no vieron el cumplimiento de la promesa, Sara se adelantó, quiso como ayudar a Dios con el heredero. Entonces, sí, mantenernos firmes en la fe y esperar no es fácil, pero en eso es que debemos nosotros tener esa perspectiva de fe, en la espera en Dios, no querer ayudar a Dios, porque el tiempo de Él es perfecto y lo que Él dice lo hará. Esa debe ser nuestra fe. Vuelvo y les digo, no es fácil, pero es así. Amén. Gracias, Gloria. Raúl Antonio, adelante, hermano. Amén, pastor. Concateno con la hermana Gloria, de que realmente debemos de esperar en Dios, ¿verdad? Confiar en su palabra, en sus promesas, y nunca tratar, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, tratar de ayudar a Dios. Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, y Él es que tiene, ¿verdad?, el control de cada una de nuestras vidas. Solamente tenemos que confiar y poner nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe que esté siempre activa en lo que Dios nos ha prometido. Y si Él lo prometió, pues Él lo hará. Dios le bendiga. Sí, Raúl, muy bien. Querido Fernando. Sí, pastor, solamente decirle que el enfrentar el día a día en la fe en el Señor, porque Él es fiel, Él no defrauda a los que confían en Él, pastor. Solo eso, pastor. Gracias, querido Fernando. ¿Alguien más? Vimos de cerca que obedecieron a Dios sin entender al 100 lo que les esperaba. La querida Maritza, adelante. Sí, mi aporte en este momento, profesor, es que como dice la pregunta, ¿no? ¿Qué perspectiva nos da la fe de Abraham y Sara aquí? La perspectiva nuestra debe ser imitar a estas personas que tuvieron tanta fe, ¿verdad? Y alimentar nuestra fe, porque nuestra fe hay que alimentarla para poder tener una fe fortalecida. Gracias, Maritza. Y esa fe, como dice Maritza, solamente la alimentamos a través de la lectura y la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestras Así es. vidas. Confiando en las promesas de Dios, me encanta Mateo 6, donde nos dice que busquen primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas las otras cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Ahora, tomando prestadas las palabras de Gloria, decir es fácil, hacerlo es otra cosa. Pero ahí viene el consuelo espiritual que dice Dios, la palabra de Dios, que nos dice, Dios mismo es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, nuestra vida, ¿verdad? Aquí en la tierra, como la vida de Abraham y Sara, ¿verdad? La fe, el amor a Dios, la gratitud a Dios fueron los propulsores, fueron los frutos de su fe que le llevaron a escuchar a Dios. Y si Dios les estaba hablando, en este caso no nos dice la Biblia cómo fue, pero ellos lo escuchaban. En nuestro caso, si Dios nos habla a través de su palabra, pues también la vamos a poner en práctica en esta vida, ¿verdad? Que es compartir el Evangelio, que es deleitarnos de las bendiciones de la salvación, del perdón, de la libertad espiritual que Dios nos ha dado en este mundo, ¿verdad? Y todo eso es por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro hermano Ricardo mencionaba el maravilloso pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿verdad? Que somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Sacerdocio real, sacados de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Entonces, el Señor nos llama a que compartamos con otros. El Señor también nos ha escogido como escogió a Abraham para que compartamos el Evangelio. Quizás no tenemos que viajar 800 kilómetros por el
polvoriento desierto, pero sí quizás tenemos que tocar las puertas de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo o de nuestra propia familia, ¿verdad? Y lo hacemos por gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Terminamos con la lectura de este pasaje bíblico. Dice, por tanto, nosotros también que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. Y así terminamos la clase de esta mañana. Gracias a ustedes por sus comentarios. En la siguiente clase vamos a brincarnos algunos capítulos, ¿verdad? De aquí en adelante pasan muchos años, 25 años para ser exactos, hasta el día que Dios le dice, en un año volveré y a mi regreso ya Sara habrá tenido un hijo, ¿verdad? Después pasaron algunos años más y el Señor pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo que él tenía. Entonces, en el capítulo 22 de Génesis vamos a leer esa historia, otra historia maravillosa que nos muestra esa fidelidad de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Excelente, hermanos queridos. Entonces vamos a cerrar con una oración. Dios, Padre eterno, te damos infinitas gracias por el bendito privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, es un tesoro de las historias del Antiguo Testamento, Señor, porque ahí podemos ver el comienzo de tu fidelidad, de tu amor, de tu misericordia por el ser humano. Hoy la historia de esta mañana no fue la excepción. Vimos tu intervención divina. Vimos, Señor, que tu plan perfecto de salvación de enviar un Salvador al mundo estaba perfectamente bajo tu control divino. Estaba en tus manos, Señor. Tú tenías todo control, guiando la vida, guiando los planes de tu siervo Abraham y su esposa. Bendito Dios, sé con nosotros. Ayúdanos, fortalécenos y danos el valor para servirte, Señor, compartiendo con otros el Evangelio. Lo oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día. Amén. Gracias. Amén,